recibir su saludo. Bienvenido. Hola, bueno, sí, aquí estamos en el auto, andamos en terreno, entonces, mire, simplemente era conversar y agradecer el trabajo que estamos haciendo acá, Ministerio de Energía. Yo soy Pedro Pablo Gas, Seremi de Energía para toda la región de O'Higgins, y el trabajo que junto a la corporación, también el Ministerio, de introducir los conceptos de educación. Estamos hablando para los jóvenes. Hoy día estábamos hace un rato en la antesala hablando ahí con Braulio, gerente de la corporación, de la importancia de la energía renovable y cómo éstas se han ido penetrando y ya es una realidad en nuestra región de O'Higgins, en todo el país, pero en nuestra región de O'Higgins lo tenemos. O sea, hablar de energías como la energía, el poder del calor, el poder del viento, quizás la veíamos muy lejano y hoy día lo estamos viendo muy cercano. Estamos con un programa que hoy día se inauguró por el ministro hace un par de semanas, que es el programa Casa Solar, que es un estímulo directo a toda la clase media de Chile para poder instalar paneles solares a través de una alianza ahí que se ha hecho también junto al Banco Estado para acceder a estas energías que eran muy caras en el pasado y hoy día están siendo más accesibles para poder generar generación distribuida. ¿Qué significa esto? Que en el fondo yo puedo generar mi propia energía en la casa y que de esta manera aportar y que las energías renovables ya no solamente queden en un discurso, sino que son algo que es tangible acá en O'Higgins, en Rancagua, en Rengo, en Mayoa, no sé, en Marchihue, donde sea. Y eso ya está, eso es algo disponible. Hace algunos años hablar de esta cosa era parecida del espacio. Y es por eso que estamos hoy día con los jóvenes para encontrar una beta de trabajo donde hay un mundo. Aquí se nos viene un mundo muy interesante de las energías renovables que siempre lo decimos, ya llegaron para quedarse. Entonces ahí nuestro gran desafío es poder tener mano de obra capacitada, material estudiantil actualizado para inmensidad, este nuevo mundo que hoy día estamos viviendo. Así que solamente eso, agradecer también ahí a la corporación, viene ahí una presentación de don Rolando Valenzuela, así que muchas gracias y por supuesto estamos en contacto y puerta abierta para lo que necesiten. Buenas tardes. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Bueno, como él bien decía, como nos comunicaba y nos saludaba, la idea de este encuentro es poder realizar esta charla de formación para los estudiantes de educación media técnico profesional. Es por eso que se han unido los esfuerzos tanto de la Red Futuro Técnico, los establecimientos que en ella funcionan, Corporación Pro O'Higgins, PIE y el Ministerio de Energía para poder realizar esta actividad. Por eso también le pido ahora a don Braulio que nos comente un poco respecto de este encuentro. Bien, con todo gusto, muy buenas tardes. Quisiera agradecer el saludo de nuestro Seremi de Energía, Pedro Pablo Gas, y coincidir con él en que estamos asistiendo a una transformación de la matriz energética de Chile, ¿no? Y compartíamos ahí los distintos proyectos que en la región se están materializando, se están concretando y otros que se están diseñando para tener una creciente generación de energía de fuentes renovables, y lo que es una muy buena noticia para Chile. Y nos pasamos al otro lado. Aprovecho a saludar a todos los profesores, directivos y estudiantes que están conectados, porque esa transformación que comentábamos con el Seremi se transforma en energía, y esa energía es para distintos usos, para un uso industrial, para uso domiciliario, para el uso educativo, recreativo, etcétera, etcétera. La energía la necesitamos para múltiples cosas, para la salud, por ejemplo, a propósito de la pandemia, y por supuesto que todos los que intervienen y que deben trabajar en eso deben cumplir con las normativas, con los reglamentos para, primero, producir de correcta manera el servicio eléctrico y segundo, para proteger la seguridad y la vida de las personas. Así es que mi saludo a esta convocatoria, que primero que nada aprendan mucho y aprendamos todos mucho sobre lo que nos va a exponer don Rolando, y agradecerle también a él la disposición para brindarnos esta charla. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a esta conferencia.
No quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de agradecer a don Iván Villagra, que es el encargado de la comunidad educativa de la Unidad de Educación y Difusión, División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, quien me comunicaba recién en forma interna que le fue imposible conectarse, y también don Cristian Gajardo de PIE, quien también está con serios problemas de conexión, así que esperamos poder contar con ellos en algún momento mientras seguimos avanzando. Pero vamos a comenzar ahora a lo que nos convoca, y para esto voy a saludar y agradecer a don Rolando Valenzuela Garrido, quien es técnico en electricidad y comunicaciones del Liceo Industrial A107 de Electrotecnia, técnico universitario en electricidad de la Universidad de Santa María, instalador electricista autorizado SEC clase B, y actualmente presidente del Colegio de Instaladores Electricistas de Chile y presidente de COSOC también, que es el Consejo de la Sociedad Civil para SEC. Rolando, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación que me han hecho. Bueno, de parte del Colegio de Instaladores, felices de poder entregar información y ayudar también en todo lo que sea posible. Bueno, comentarles primero que el Colegio de Instaladores Electricistas de Chile es una agrupación que convoca a los instaladores electricistas autorizados del país. Acá hay varios instaladores electricistas autorizados que son instaladores clase D, que pueden declarar hasta 10 kilowatts de potencia. Están los instaladores clase C, que pueden declarar hasta 100 kilowatts de potencia. Están los instaladores clase B, que pueden declarar hasta 500 kilowatts de potencia. Y están los instaladores clase A, que son los ingenieros, que ellos pueden declarar sin límites de potencia y sin límites de tensión. Entonces, es más o menos como se dividen las categorías de los instaladores electricistas autorizados. Por si alguno de ustedes, los alumnos, que el día de mañana quiere continuar estudios superiores en algún instituto, en algún centro de formación técnica o universidad, puede optar también a esas categorías de instalador. Entonces tiene que evaluarlo con la universidad donde va a estudiar, si alguno quiere ser instalador electricista autorizado el día de mañana. Y bueno, y si quieren ser instaladores y quieren ser socios del colegio, bienvenidos. Aquí los estaremos esperando. Bueno, ahí están mis datos, los datos del Colegio de Instaladores en la primera página. Hay una página de electricistasdechile.cl. Nosotros estamos ubicados en San Isidro, 459 en Santiago. Está mi teléfono y mi correo por si quieren apuntarlo también. Bienvenido todas las consultas que quieran hacer posteriores a esta charla sin ningún inconveniente. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de la norma eléctrica. Yo sé que aquí hay instaladores, no instaladores, hay alumnos que son de distintas carreras, de electrónica, de electricidad, pero lo que todos tenemos en común es que en algún momento vamos a hacer instalaciones eléctricas. El día de mañana, las personas que estudien, sean electricistas industriales, electrónicos o lo que sean, van a tener que hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, para un motor, un variador de frecuencia, o cámaras de vigilancia, o circuitos computacionales. No solamente van a ser redes computacionales o corrientes débiles. El día de mañana ustedes van a entrar a una empresa y van a tener que hacer instalaciones eléctricas para alimentar los equipos que quieren conectar. Y por eso es importante que ustedes tengan algunas nociones de que existe esta norma que es la NCH L4-2003, que es la norma que regula las instalaciones eléctricas en baja tensión en Chile. Bueno, el objetivo de esta, vamos a leer un poquito, van a ser unas primeras láminas que vamos a leer, que son algunos extractos que saqué de ella. El objetivo de esta norma tiene por objetivo fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en baja tensión con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas. ¿Ya? Ojo, estas son condiciones mínimas. ¿Ya? Si yo quiero poner, por ejemplo, el día de mañana, la norma me dice que tengo que usar un cable 1,5, 2,5 y yo quiero utilizar un cable de 4 milímetros, lo puedo hacer. ¿Ya? O sea, puedo tener mayores
exigencias en mi instalación eléctrica. Si alguien quiere usar, por ejemplo, tuberías metálicas en vez de tuberías plásticas, si esa tubería metálica es la apropiada para la instalación, la puedo usar también, ¿ya? Son condiciones mínimas. Esta norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento junto a un adecuado mantenimiento garantiza una instalación básica libre de riesgos. Sin embargo, no garantiza necesariamente la eficiencia o buen servicio, flexibilidad y facilidad de ampliación de las instalaciones. Condiciones estas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente particular y a un adecuado proyecto. ¿Ya? Esta parte es importante porque, por ejemplo, hoy en día ustedes van a una casa y revisan el tablero de sus instalaciones eléctricas y, por ejemplo, se van a encontrar que caben solamente a lo mejor un disyuntor o dos disyuntores, ¿ya? Pero resulta que hoy en día cada vez tenemos más consumo eléctrico en nuestros hogares. Por ejemplo, mañana vamos a poner una secadora de ropa, vamos a poner un lavavajilla, vamos a poner un termoeléctrico, el horno eléctrico, la sanguchera eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, se necesitan hacer más instalaciones eléctricas, se tienen que hacer más circuitos, por lo tanto, uno puede dejar, por ejemplo, tableros más grandes hoy en día, hay que proyectar en lo posible tableros más grandes para prever esos crecimientos. Además, antiguamente, por ejemplo, en los años 70, los 80, lo único que había en una casa, con suerte, habían a lo mejor un par de luces, una radio y el que tenía un televisor prácticamente era de otro estrato social. Hoy en día ya es muy común. Entonces, no se pensaba en esos años que podía haber crecimiento de la necesidad eléctrica en nuestros hogares. Pero hoy en día sí, ya sabemos que el crecimiento cada vez es más grande en energía, por lo tanto, nosotros debemos dejar tableros suficientemente grandes para que podamos prever esos crecimientos y, por ejemplo, la sección de los cables que alimentan mi tablero también, dejarlo lo suficientemente amplio. La tubería también, dejarla lo suficientemente amplia para prever crecimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Ya? A eso se refiere principalmente este párrafo. Las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales especializados. No debe entenderse este texto como un manual de instrucciones o adiestramiento. Bueno, es una norma, por lo tanto, lógicamente no es un texto de educación. Pero es importante que esta norma ustedes la puedan descargar, la pueden googlear, la pueden bajar de la Superintendencia de Electricidad y Combustible sin ningún inconveniente. Es importante que ustedes la lean, la conozcan, se hagan asesorar, consulten por ella. Cada vez que van a hacer un trabajo de una instalación eléctrica, es importante que tengan presente esta norma eléctrica porque si ustedes el día de mañana van a ser inspeccionados, van a ser revisados, por ejemplo, por la Superintendencia de Electricidad, las personas podrían ser multadas por una instalación mal ejecutada donde ustedes estén trabajando. Alcance. Las disposiciones de esta norma se aplicarán al proyecto, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de consumo cuya tensión sea inferior a 1000 volts. Bueno, esta norma 4/2003 es para baja tensión, ¿ya? Estamos hablando de, generalmente los voltajes más comunes que encontramos nosotros son 12 volt, 24 volt, 48 volt en algunos casos, eso generalmente se aplica mucho al control. Después tenemos 110 volt, por ejemplo, muchos equipos, máquinas que a veces llegan desde otros países, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, ellos trabajan con 110 volt. Por lo tanto, a veces se hacen instalaciones eléctricas para 110 volt. Después, lo más normal en Chile, lógicamente, hay ruido. Por si acaso, hay un ruido para que apaguen los micrófonos si es posible. Los voltajes más comunes en nuestro hogar son las casas todos tienen 220 volts. Ahora, la industria generalmente tienen 220 volts y 380 o 400 volts, que es lo más común en la industria. Y en algunos casos en especial tenemos también 600 y 660 volts en algunas industrias también, o empresas mineras sobre todo. Después hay voltajes que lógicamente sobrepasan los 1000 volts, que son 2500, 5000 volts, pero eso ya es la minera y son otras normas, son normas de media tensión o alta tensión, ya que no es el caso que lo vamos a estudiar en este momento. Pero existen también normas para eso, existen muchas normas, ¿ya?
Referencia, esta norma contiene referencia a las siguientes normas. A la norma NSHL 284, que es la elaboración y presentación de proyectos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una instalación eléctrica de una casa, de un sistema fotovoltaico que hablábamos recién, ¿ya? Yo tengo que hacer ese proyecto bajo esa norma, la 284. Ahí están los tamaños de los planos, de los formatos que yo tengo que hacer ese proyecto y cómo debo presentar este proyecto a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? Es una norma muy cortita que debe tener a lo mejor 10 páginas o 15 páginas tal vez, es bien cortita, y ahí están las medidas de los formatos, cómo se debe presentar, están los alcances sobre mis responsabilidades como instalador electricista autorizado. La norma 1084 habla sobre los trámites de la puesta en servicio de las instalaciones. O sea, ahí yo hago un documento, ahí indica cómo llenar los documentos, habla cómo llenar los documentos para presentarlo a la Superintendencia de Electricidad, y después este documento que se llama hoy en día el T1 o el TE2, el TE3, el TE4 que es para las instalaciones fotovoltaicas, está el TE6 para la electrolinera. Hay varios trámites que se pueden realizar y ahí habla un poco de cómo hacer estos trámites y presentarlo a la Superintendencia, y después estos mismos documentos me sirven para presentar a las compañías eléctricas para solicitar el suministro eléctrico, para pedir un aumento de potencia de mi hogar o de la industria o de la empresa que yo estoy ejecutando, o también los T4 que es para el sistema fotovoltaico, y los trámites municipales. Por ejemplo, si una casa el día de mañana quiere transformarse en un local comercial, necesita certificarse, ¿ya? Y para eso la municipalidad me va a exigir que la instalación eléctrica esté apta para esta instalación que se transformó de casa a local comercial pueda funcionar sin inconveniente. ¿Ya? Aquí estamos ya de lleno en las protecciones eléctricas. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo una persona que está sufriendo una descarga a través de la carcasa metálica de una lavadora, que esto era, bueno, todavía ocurre, pero era muy común en los años 70, en los años 80, donde recién empezaron a llegar a las lavadoras al país o se empezaron a masificar un poquito más, cuando nuestras mamitas antes lavaban en las artesas que se llamaban, hoy en día ya todos tienen lavadora en su hogar. Aquí era muy común, solamente llegaban en los enchufes, tenían dos patas o dos pines, que llegaba a la fase de neutro. No había un conductor de protección, no estaba el cable verde o el cable de tierra, que se llama generalmente. Entonces, si había una fuga, por ejemplo, el cable de fase se soltaba y tocaba la carcasa metálica, alguien se acercaba a tocar esta carcasa y lógicamente va a sufrir una descarga y puede tener quemaduras, puede tener pérdidas de piel o incluso la muerte, lamentablemente. Ya ha ocurrido mucho en niños, las dueñas de casa, porque lógicamente muchas veces en el verano sobre todo andan a pie descalzo los niños o con unas chalas, y lógicamente alrededor de la lavadora muchas veces hay humedad, entonces es muy fácil recibir descarga. Entonces estas instalaciones nosotros tenemos que lógicamente estar protegidos. ¿Y cómo se empiezan a proteger? Aquí nosotros también tenemos el concepto de neutralización, que esto aparece en la norma NSHL 4/2003, la que les he estado hablando recién, y que es la que tienen que ustedes conocer cuando vayan a realizar instalaciones eléctricas de cualquier tipo, ¿ya? La neutralización en el 9274, este sistema consiste en unir la masa metálica de las instalaciones al conductor neutro, de forma tal que las fallas francas de aislación se transformen en un cortocircuito fase neutro, provocando la operación de los aparatos de protección del circuito. Ver hoja de norma número 14. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, arriba, nosotros tenemos las tres fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, que corresponden a RST y el neutro. Esta es la distribución, esto es lo que vemos nosotros los cables muchas veces en la calle, ¿cierto? Y la compañía en los postes está aterrizando el conductor neutro, y eso se llama tierra de servicio.
Al interior de una instalación, por ejemplo, aquí tenemos una máquina o un motor que está conectado a una fase, a la fase 1, y está conectado al neutro. Y la carcasa metálica está conectado al conductor de protección, que es el cable verde o el cable de tierra que nosotros tenemos en nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en el empalme, que es el medidor, en este caso, el neutro que viene de la compañía está unido con el conductor de protección. A esto se le llama neutralización. O sea, el cable verde, que es el conductor de protección, está unido con el neutro. Entonces, el cable verde en realidad no es un cable de tierra de protección, que muchas veces lo conocemos nosotros. Le llamamos tierra de protección a ese conductor. Es un conductor de protección porque en realidad es un neutro. Si nosotros, por ejemplo, juntamos una fase con un neutro, vamos a tener un cortocircuito. Entonces, lo que se persigue acá es que si alguna fase, la fase toca la carcasa metálica de alguna máquina o de un motor, o la lavadora o la secadora, o el refrigerador, lo que sea, la fase toca la carcasa va a estar unido la carcasa metálica va a estar unida al conductor de protección, al verde, pero el verde es un neutro, entonces voy a tener un cortocircuito. Entonces lo que hace este cortocircuito es que operen las protecciones, sean fusibles o disyuntores, ¿ya? Operen y se abran y desconecten el circuito que está fallado, ¿ya? Entonces eso es neutralización, cuando el neutro se une con el cable verde, que es el tierra de protección, ¿ya? Que aquí se llama conductor de protección, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y la compañía eléctrica, en este caso la CGE o algunas del Sur o Frontel, conectan el neutro, lo conectan a tierra. Esto se llama tierra de servicio, ¿ya? Tenemos ya dos conceptos aquí. Neutralización, que es cuando se une el neutro con el cable verde, eso se llama neutralización. Entonces el cable verde pasa a ser un neutro además, un neutro disfrazado, porque esta es de color verde. Y tenemos la tierra de servicio. La tierra de servicio es cuando el neutro lo conecto a tierra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de neutralización. Tenemos el medidor, ya tenemos, por ejemplo, un medidor de 1×10 amperes existente y vamos a hacer un aumento de potencia a un empalme de 25 amperes, que es el proyectado. Aquí tenemos la caja de conexiones y en este caso imaginémonos que es una instalación antigua en un edificio donde aquí tenemos solamente la fase y el neutro. El edificio no tiene una tierra de protección, no tiene una puesta a tierra, no tiene una malla tierra, no tiene una barra Copperwell, nada. Simplemente una instalación antigua donde existía fase y neutro, ¿ya? Entonces, en este caso, para instalaciones habitacionales, hasta 6 kilowatts de potencia, la superintendencia permite que en este caso se haga neutralización y no se cuente con una puesta a tierra, ¿ya? Y en este caso, aquí por ejemplo tengo el repartidor, la barra de tierra, donde llegan todos los cables verdes. Por ejemplo, este es el circuito 1, que puede ser la iluminación, va a venir la fase, va a venir el cable neutro y lógicamente va a llegar el cable de tierra que viene por aquí, por el circuito 1. Entonces yo uno esta barra de tierra, la uno con la barra de neutro, y esto se le llama neutralización, ¿ya? ¿Por qué se llama neutralización? Porque aquí estoy haciendo lo mismo que en la figura anterior, que estoy uniendo el neutro con la tierra, con el cable, con la barra de tierra. Entonces todos los cables verdes de los circuitos van a ser un neutro también. Entonces cada vez que una carcasa metálica de cualquier circuito que esté en falla tenga un cortocircuito y así estas protecciones puedan operar rápidamente, ¿ya? Ese es el objetivo de la neutralización, ¿ya? Y se unen estas dos barras. Aquí, por ejemplo, ustedes se fijan, no hay tierra de servicio, no hay una tierra de protección, no hay barra, no hay nada. Simplemente uní esto y esto se permite en los edificios habitacionales, donde no tienen muchas posibilidades de hacer instalaciones de puesta a tierra o instalar barras por lógicamente las condiciones del edificio. Aquí tenemos una instalación más normal, que es lo común que tenemos en una casa. Tenemos el medidor, tenemos la caja de conexiones, ¿cierto? Esta caja de conexiones por lo general está a un costado del medidor
y esta caja de conexiones trae los 3 conductores. La fase, ¿ya?, que va a alimentar por mi tablero, el neutro. Yo tengo que tener obligatoriamente un repartidor, no puedo hacer uniones dentro de un tablero, ¿ya? Voy a tener un repartidor, por lo tanto, aquí van a estar todos los cables de conexión, aquí van a llegar todos los neutros de los circuitos y de los protectores diferenciales a esta barra, y el conductor de protección que va a alimentar a esta barra. En este caso, que es lo más común en las casas, aquí yo voy a tener la puesta a tierra. Lo más común que se hace en una casa, se entierra una barra, que generalmente es de 1,5 metros. ¿Ya? En este caso aquí bajan los 2 cables, el cable verde, que es el conductor de protección, y baja el cable blanco. A esto se le llama neutralización también. ¿Por qué? Porque en las figuras anteriores uníamos la barra de tierra con la barra de neutro, y aquí estábamos haciendo la neutralización. En este caso, que es lo más común que se hace en la instalación eléctrica, estamos uniendo el verde con el blanco en la barra de tierra, ¿ya? O en la puesta a tierra, no necesariamente tiene que ser una barra, a veces hay una malla, un conductor de cobre desnudo, ¿ya?, que va a haber a lo largo. Entonces aquí en estos casos yo puedo hacer la neutralización aquí. Esto es lo más común que se hace en las casas, y así en lo general debiera ser de alguna manera. Aquí, por ejemplo, tenemos una camarilla de registro. Aquí, por ejemplo, tenemos la barra con su conector, y aquí baja el cable verde y el blanco. Cuando yo aterrizo el neutro, que este es el neutro que viene de la compañía, esto se llama tierra de servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el neutro lo estoy conectando a la barra de tierra. Y en este caso el verde, ¿ya?, es el conductor de protección, que este es el que después va a llegar a la barra de tierra, y ese va a ser un neutro, ¿ya? En este caso estoy uniendo. Ahora, esta unión, honestamente, yo no la recomiendo mucho. Ustedes la van a ver en 90% de las casas, este tipo de instalación de barra de tierra. Yo no la recomiendo mucho porque, al menos esta prensa, porque se termina soltando muchas veces, se termina oxidando, sulfatando. Esta barra de tierra además es un fierro bañado en cobre. Por lo tanto, aquí ojalá fuera una prensa paralela, ya que tenga mejor adherencia. Este es un perno, por lo tanto, muchas veces se termina soltando por vibraciones, terremotos, temblores. A veces pasa el tren cerca de donde viven las personas. Hay otras vibraciones, vehículos, si vive cerca de la carretera o de calles. Entonces, este perno se termina soltando, por lo tanto, hay que constantemente estar apretándolo cada un par de meses o una vez al año, por lo menos, dependiendo de qué tantas vibraciones hay cerca de donde viven ustedes o la persona donde tienen que hacer la mantención. Bueno, y esta barra de tierra va a ser común para cualquier instalación eléctrica, sea una casa, una industria, una empresa. Lógicamente la sección de los cables sí es mucho más grande, las puestas a tierra son más grandes, no es una simple barra. Para las instalaciones fotovoltaicas, para las instalaciones eólicas, para todas estas puestas a tierra son las comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente, esto es lo común de una instalación. Aquí tenemos la cometida, aquí vienen los cables de la compañía, tenemos la bajada, aquí tenemos el medidor, ¿ya? Y aquí tenemos la bajada, en el caso de la CG, como les decía, la bajada a la tierra la hace la compañía desde el medidor, desde el interior. Entonces, el neutro y la tierra lo unen y bajan acá a esta barra de tierra. Entonces, aquí está unido nuevamente, y aquí se hace la neutralización. Entonces el cable verde pasa a ser un neutro. Y aquí sale el cordón de la compañía, el cable de la compañía a la caja de conexión, y de aquí salen los cables de fase, neutro y conductor de protección hacia el tablero, hacia la casa, hacia la oficina, hacia el taller, la industria, lo que sea. Tierra de protección. 1003, esto también es de la norma 4/2003, se entenderá por tierra de protección a la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito activo, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas. Bueno, es el símbolo de tierra de protección. Es la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada.
Bueno, delante veíamos a la señora que tocaba la carcasa metálica y que no estaba este conductor de protección, no estaba este cable verde, no estaba esta tierra de protección. En este caso, por ejemplo, aquí esta lavadora la conectaron directamente a una barra de tierra, ¿ya? Ahí se llama tierra de protección, ¿ya? Aquí no hay una neutralización, porque esta jabalina no está conectada o unida al neutro. Ahora, profesores, si gustan pueden ir haciendo consultas, si tienen dudas más atrás, a lo mejor pueden interrumpir y hacer las consultas si gustan, no hay inconveniente, no me molestaría, por si hay dudas que quieran ir aclarando, por si acaso. Aquí se supone que la falla, por ejemplo, si hay un contacto entre la fase y la carcasa metálica, la falla se va a ir a la barra de tierra. Pero no siempre es así, porque esta va a depender lógicamente de qué tan larga es la barra de tierra, qué tan buena sea la puesta a tierra, qué tan baja sea la resistividad del terreno, de la humedad de la tierra, y lógicamente también va a depender de en qué condiciones está esta persona aquí, si hay agua, está descalza, está con una zapatilla o hawaiana o chala muy delgada. Aquí también podría haber fugas a través de esta persona, por lo tanto, esta reprotección no es siempre lo óptimo. Lo vamos a ver en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña máquina que podría ser una lavadora o un motor pequeño, ¿ya? Conectado aquí tenemos fase RST y el conductor cero que es el neutro, ¿ya? Aquí tenemos fase neutro y este conductor de protección está conectado a una barra de tierra, podría ser una malla o podría ser una barra de tierra. En este caso aquí podría también sufrir una descarga, pero no necesariamente van a operar las protecciones. No necesariamente van a operar las protecciones. Porque, por ejemplo, si esta puesta a tierra tiene un valor muy alto porque el terreno es muy seco, por ejemplo, aquí podría haber una circulación de corriente, por ejemplo, de 1 amper o 2 amperes. Y si el disyuntor, que lo común en una casa, por ejemplo, los disyuntores, las protecciones son de 10 amperes o 16 amperes, el disyuntor no se va a dar cuenta. Por lo tanto, la circulación de corriente va a seguir por aquí, el disyuntor para él va a ser un simple consumo, por lo tanto una persona igual podría sufrir una descarga eléctrica aunque tenga una barra de tierra aquí. Bueno, nosotros podemos usar una puesta a tierra individual para cada máquina o cada equipo, o podemos hacer una puesta a tierra común, como el caso que está acá. En el caso de las casas, por ejemplo, es una puesta a tierra común, se instala una pura puesta a tierra para toda la instalación eléctrica, y ahí nos enchufamos y los enchufes llevan todo, llevan el conductor del medio, lleva el conductor de tierra, por lo tanto, se usa una puesta a tierra común para toda la casa y también para la iluminación, las luminarias, todas las carcasas metálicas tienen que quedar conectadas a tierra. Ahora, aquí hay otro riesgo, porque resulta que si tengo una fuga, por ejemplo, en este motor, imaginémonos que nuevamente tengo 1 o 2 amperes y no tengo otras protecciones, solamente tengo los disyuntores o los fusibles, como se muestra en este caso. Aquí van a pasar 1 o 2 amperes y si este disyuntor es de 10 amperes o 16 amperes, esta protección no va a operar, no va a actuar, por lo tanto no va a desconectar la instalación de este motor. Y además, lo otro peligroso que vamos a tener aquí es que va a energizar, a través del conductor de protección, va a energizar todas las otras carcasas metálicas. Y eso ocurre muy comúnmente en las casas, ¿ya? Si no tenemos la neutralización, ¿ya? Aquí solamente estamos hablando de tierra de protección. Si hubiéramos tenido una neutralización, como en el primer caso que mostramos, ya donde el neutro está conectado a la puesta a tierra, aquí hubiéramos tenido un cortocircuito inmediato. ¿Por qué? Porque la carcasa metálica hubiera tocado la fase y esta carcasa metálica está unido al conductor de protección, pero el conductor de protección, al estar neutralizado, estar unido en neutro, hubiera operado inmediatamente, tener un cortocircuito instantáneo. Esa es la importancia de la neutralización en la instalación eléctrica, sobre todo en las viviendas o en las instalaciones simples. Hay instalaciones complejas que no se puede hacer neutralización.
¿ya? Por ejemplo, en una sala de operaciones. No se puede, ahí existen otros sistemas de protección que se utilizan transformadores de aislación, ¿ya? Porque si hay una conexión de una carcasa metálica con algo, chuta, no puede parar la operación, tiene que continuar. Pero existen los transformadores de aislación, que no es el caso en este momento que vamos a estudiar. Pero existen otros medios. Por ejemplo, hay estos quemadores donde se queman se fabrican los vidrios. Ya esos quemadores, imagínense, no pueden actuar en forma inmediata. ¿Ya? No puedo neutralizar en esos casos. ¿No? Si tengo una falla de fase, la carcasa metálica toca la fase de la máquina no puede parar. ¿Por qué? Porque se pararía la máquina, pararía el motor y se cristalizaría al interior de la máquina todo el vidrio y por lo tanto destruiría todos los cerámicos. ¿Ya? Hay otros sistemas. Pero para este caso, las instalaciones comunes, normales, ¿ya? Si ustedes se fijan, si tengo una falla y no tengo neutralizado, todas estas máquinas quedarían conectadas y quedarían energizadas y podría electrocutar a una persona a 50 o 100 metros en una casa. ¿Ya? A lo mejor puedo tener una falla en la lavadora y después la persona puede sufrir una descarga en la cocina, ¿ya? O en la estufa eléctrica en el dormitorio. ¿Por qué? Porque la carcasa metálica de la estufa va a quedar energizada. Y lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con los paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Si no tengo un buen sistema de puesta a tierra, por eso es importante estudiar y saber protegerse en estos casos de las instalaciones eléctricas. Aquí, por ejemplo, tenemos también una instalación similar a las anteriores. Aquí no está neutralizado, si ustedes se fijan. ¿Ya? Tengo una barra de tierra. ¿Ya? Aquí sí tengo tierra de protección, por lo tanto este cable va a ser tierra de protección. Y la barra de neutro está aterrizada, por lo tanto aquí estoy haciendo una tierra de servicio. El neutro lo estoy conectando a tierra, por lo tanto esto se llama tierra de servicio. Y acá, tierra de protección. Esto no está neutralizado. Por eso generalmente, perdón, por eso generalmente se debe neutralizar y se hace una pura puesta a tierra y el blanco y el verde se conectan a una misma puesta a tierra. Aquí en este caso podría conectar un conductor aquí y aquí estaría neutralizando. ¿Ya? O simplemente bajamos con el cable verde a donde está el neutro y se une y ahí estamos neutralizando. El objetivo es hacer operar las protecciones rápida y eficientemente. Bueno, y para eso sí, en caso que yo puedo hacer tierra de protección, pero también tengo que adicionarle protectores diferenciales. Y ahí está la gran importancia de los protectores diferenciales que existen hoy día. ¿Ya? Empleo de protectores diferenciales. Las condiciones de operación de un protector diferencial se establecen en la definición 41274 de la sección terminología. Para una mejor comprensión de su alcance, ver hoja de norma número 13. Otras características de este sistema de protección son las siguientes. El valor mínimo de corriente de falla diferencial a partir del cual el dispositivo opera determina la sensibilidad del aparato. Bueno, hay protectores diferenciales que son de 5 mA, 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, hay algunos que son regulables, hay distintos tipos de protectores diferenciales dependiendo del sistema que nosotros vayamos a utilizar. En el caso de las instalaciones eléctricas de una casa o de una oficina, lo más común son los protectores diferenciales que tienen una sensibilidad de 30 mA. Generalmente un protector diferencial comienza a operar a los 22 mA, eso es lo más común, 22, 24, 25 mA. 30 mA es el límite para que el protector diferencial haya operado. ¿Ya? Cada vez que haya una fuga, el protector diferencial va a operar. Por ejemplo, si aquí van 5 amperes a través del neutro, tienen que volver más o menos 5 amperes. Ahora, si hubo una fuga por ahí en alguna instalación, en alguna parte, lógicamente, perdón, acá en este caso, por ejemplo, aquí en este caso en la fase, tengo una fuga por aquí y se me va a tierra, a lo mejor 0,5 amperes, el protector diferencial lo va a detectar y va a operar, ¿ya? Y esa es la razón de la importancia de los protectores diferenciales. Operen
y descubran que hay una falla antes de que alguna persona vaya a tocarlo. Por ejemplo, es muy común, antiguamente cuando los enchufes no tenían alvéolos protegidos, muchos niños, bueno, y todavía en muchas instalaciones existen enchufes sin alvéolos protegidos, los niños muchas veces metían un clavo en los hoyitos del enchufe o un alfiler y lógicamente sufrían una descarga eléctrica. El objetivo del protector diferencial también ayuda en eso, ¿ya? Detecta que hay una falla, una fuga a través del cuerpo de una persona y abre el circuito, opera y desconecta a la persona que está en este momento sufriendo la descarga eléctrica. Bueno, aquí más o menos habla de los valores de puesta a tierra que yo podría tener. Yo, por ejemplo, podría tener una resistencia puesta a tierra muy elevada. Por ejemplo, si tengo el valor de seguridad en zonas secas son 50 volts. Ya, si tengo 50 volts y la sensibilidad del diferencial es 30 miliamperes, 0,03 amperes, podría tener una resistencia puesta a tierra de 1600 ohms. Cualquier barra, yo creo que aquí en Chile da un valor de puesta a tierra de entre los 50, los 500 hasta los 1000 ohms, dependiendo lógicamente de las condiciones climáticas y la resistividad del terreno donde esté instalando una barra, pero en las zonas centrales, por ejemplo en Rancagua, Santiago, Curicó, una puesta a tierra, una barra de tierra fácilmente puede dar 100 ohms. Por lo tanto, cualquier protector diferencial cualquier fuga que haya a través de esta barra de tierra, el protector diferencial va a actuar, ¿ya? Lo mismo acá, en zonas húmedas, el valor de voltaje de seguridad es de 24 volts. Por lo tanto, si tengo un diferencial de 0,03 amperes, que es lo común de una casa, que son los 30 miliamperes, el valor de resistencia puesta a tierra no debería subir de los 800 ohms. Por lo tanto, el protector diferencial es uno de los más maravillosos inventos que se haya realizado para la instalación, seguridad de las personas y las instalaciones eléctricas. Tierra de servicio. Bueno, esto es una de las cosas muy importantes que toca el tema de la instalación eléctrica y que todos los electricistas deben tenerlo muy claro. Los electrónicos también les afecta mucho todo este tema de las tierras de servicio, tierra de protección, porque ellos les van a quemar muchas veces los equipos. El tema de las tierras de servicio es importante porque si no está bien controlado, pueden sufrir daños severos a las máquinas, equipos, computadores, variadores de frecuencia, partidores suaves, todo lo que es electrónica, ya va a sufrir porque la tierra de servicio es que mantiene más o menos estable el voltaje en un sistema de instalación trifásica, ¿ya? De repente ocurre que, por ejemplo, se caen ramas, hay viento, caen postes o caen árboles sobre el tendido eléctrico y se cortan a veces el neutro de la compañía y por lo tanto a veces llegan a las casas 80 volts una casa, otra casa llega a 300 volts y lógicamente hay desequilibrio y esa es la importancia de por qué deben tener claro este concepto de la tierra de servicio. 10.02. Se entenderá por tierra de servicio la puesta a tierra de un punto de la alimentación, en particular el neutro del empalme en caso de instalaciones conectadas en baja tensión o el neutro del transformador que alimente la instalación en caso de empalmes en media o alta tensión, alimentados con transformadores monofásicos o trifásicos con su secundario conectado en estrella. ¿Ya? Ese es el símbolo de la tierra de servicio. Nuevamente dice aquí, bien resumido, es la puesta a tierra del neutro de una instalación. O sea, el neutro yo lo conecto a tierra. Nuevamente estábamos viendo los dibujos, los mismos dibujos que vimos delante. Aquí, por ejemplo, la barra de neutro, el neutro está conectado a tierra. Eso es tierra de servicio. Acá lo mismo, en la caja de empalme, o como vimos en el dibujo, en uno de los primeros dibujos del medidor, se bajaba a tierra. ¿Ya? El neutro conectado a tierra de servicio en el medidor. En el caso de Enel acá en Santiago, no lo hace, Enel no lo conecta desde el medidor, sino que él pide que el instalador o el cliente, el neutro lo conecte a tierra. En este caso estamos bajando el neutro
y además estamos bajando el cable verde, estamos bajándolo aquí a tierra, por lo tanto que vamos a tener la tierra de servicio y además vamos a tener la neutralización. Esta instalación de acá, como les digo, es muy poco común en las casas de habitación. Generalmente es esta la que se opta, ¿ya? Esto de tener separado la tierra de servicio y la tierra de protección no es lo más óptimo, ¿ya? A menos que esta tierra de protección tenga un valor de resistencia por esta tierra muy bajo y que eso se va a lograr solamente muchas veces teniendo unas tremendas mallas de tierra que a veces van a ser más grandes que la casa, por lo tanto muchas veces no va a ser viable. Tierra de servicio, bueno, aquí está la importancia, por ejemplo, de la compañía eléctrica, distribuye ello en forma trifásica. Vamos a tener un neutro, que es lo más común, vamos a tener una fase R, vamos a tener una fase R, vamos a tener una fase S y vamos a tener una fase T. Entonces, a una casa de habitación, la compañía trata de distribuir lo más, de la forma más equilibrada posible las fases. Por ejemplo, una casa va a llegar el neutro, ¿ya? Y va a llegar con la fase R, ¿ya? Imaginémonos que esté el empalme, entonces estos son los consumos de la casa, ¿ya? La otra casa va a alimentarlo a través del neutro y la fase S. La otra casa va a alimentarlo a través del neutro y la fase T, ¿ya? Aquí tenemos 3 casas, por ejemplo. Y aquí, lógicamente, vamos a tener entre fase y neutro, vamos a tener 220 volts, y entre fase y fase, entre R y S, vamos a tener 380, entre S y T vamos a tener 380, y entre R y T vamos a tener 380 volts. Eso es lo común de las instalaciones. Ahora, en distribución a veces, si estamos muy cercanos al transformador de la compañía, a veces vamos a tener 230, 235 volts. Y en vez de ser 380 vamos a tener 400, 390 volts. Eso es normal y común de una instalación eléctrica. Ahora, si estamos muy alejados del transformador de la compañía, a lo mejor me van a estar llegando 205 volts a la casa y en vez de llegar 380 vamos a tener 370 volts, ¿ya? Eso es muy común en las zonas rurales y eso es la caída de tensión debido lógicamente a los consumos y a la sección de los cables que a veces es subdimensionada. Bueno, aquí por ejemplo, imaginémonos que lo que hablábamos delante, que se corta el cable, el neutro de la compañía, ya aquí tenemos un corte de neutro de la compañía que por ejemplo podría haber sido porque cayó mucha nieve, se acumuló mucha nieve en ese cable, se cortó por el peso de la nieve, cayó una rama, cayó un árbol, hubo un choque y se cortó el cable neutro. Imaginemos, eso es muy común, lo que ocurre en invierno, se corta el cable neutro, por lo tanto, este de acá ya no van a ser neutro, sino que va a ser simplemente un cable tendido en la distribución eléctrica, ¿ya? Es un cable simplemente. Aquí sigue la primera casa conectada entre R y el neutro. La otra casa sigue entre S y el neutro, que ahora ya no es un neutro, es simplemente un cable. Por lo tanto, aquí seguimos nosotros teniendo entre RS 380, entre ST 380 y entre RT 380 volts. Pero entre el neutro y la fase ya no vamos a tener 220 volts, vamos a tener otro voltaje. Vamos a verlo al tiro. Imaginémonos que, el anterior, este caballero, imaginémonos que fue un fin de semana y aquí en la casa esta no hay nadie consumiendo, simplemente se fueron de viaje y esta casa no está funcionando, para simplificar un poquito más el ejercicio que vamos a ver. Quedan estas dos casas funcionando, por lo tanto, la primera casa va a estar funcionando entre R y N. La otra casa también va a estar funcionando entre N y S. Ambas fases van a tener, entre ambas fases va a haber 380 volts, pero dependiendo del consumo, de la resistencia que tenga en ese momento conectadas en la casa, alguna casa a lo mejor va a estar consumiendo, va a tener el microondas, a lo mejor la otra casa simplemente va a tener el televisor, ¿ya? Una casa podría quedar con 280 volts y la otra casa va a quedar con 100 volts. ¿Por qué? Porque esto queda en serie. Y cuando son en serie, la corriente es la misma en todo el circuito, ¿cierto?
pero los voltajes van a ser distintos. Ya vamos a tener distintos voltajes en los consumos. Por lo tanto, esto es lo que deja una tremenda quemazón en las instalaciones eléctricas. ¿Ya? Es muy común en las poblaciones, en las villas, que se empiezan a quemar artefactos, computadores, visores, microondas, y lógicamente después empiezan las demandas contra las compañías eléctricas por quemazones de equipo, porque ellos lógicamente tienen la obligación de mantener el voltaje que están estipulados en las normas eléctricas, ¿ya? Que son más o menos 220 volts o 380 volts entre fase y fase. Ahora, ¿cómo yo puedo evitar, de cierta manera, de que se me vaya a quemar todas estas cosas? Con aterrizando, ¿ya?, el neutro a tierra, ¿ya? Por ejemplo, si esas otras casas hubieran tenido un buen sistema de puesta a tierra, ¿ya?, aquí lo que hace esto, una casa, la otra casa, y el vecino y todos los vecinos, una barrita, estamos aterrizando el mismo cable neutro de la compañía. Por lo tanto, entre fase y neutro a lo mejor no voy a tener exactamente 220 volts, ¿ya? Pero sí voy a tener 240 volts, suficiente para que la máquina, el equipo, no se me dañe. A lo mejor la otra casa voy a tener 210 volts, ¿ya? Pero tampoco se me van a quemar los equipos, las máquinas en estos casos. Entonces eso es lo que hacen las tierras de servicio, y por eso es importante que en todas las casas por lo menos haya una barra de tierra y esté aterrizado a esa barra de tierra. Y bueno, yo siempre recomiendo que no sea una barra, ojalá sea un conductor de cobre desnudo, ¿ya? Que puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un corazón, el que sea más romántico, no sé, pero cobre desnudo. El mínimo de cobre desnudo que yo debo conectar, aterrizar o poner en la tierra es de 21,2 milímetros cuadrados, ¿ya? Por razones mecánicas más que nada, para que resista un poquito más algún golpe, algún chuzazo, algún palazo que pueda llegar en caso que vayan a hacer alguna modificación o si está en el jardín de una casa, ¿ya? Esa es la importancia de la tierra de servicio, más o menos mantener equiparado el voltaje en caso de que a la compañía eléctrica se le corte el neutro. Bueno, después al día siguiente vendrá la compañía, reparará sus defectos y estos voltajes van a mantenerse más o menos en los 220 volts, ¿ya? Nunca un voltaje exacto 220 volts. Ustedes van a medir una instalación, a lo mejor en la mañana tengo 225 y después en la tarde, la noche voy a tener 210 volts. Es bastante variable el voltaje que pueda sufrir una instalación eléctrica. Y esto también es importante, lógicamente, para todo sistema fotovoltaico, ¿ya? La tierra de servicio, mantener estable, cosa de que esto no me vaya a dañar otro equipo de la instalación eléctrica, ¿ya? Si yo no tengo un buen sistema de tierra de servicio en mi instalación eléctrica, me puede dañar gran cantidad de equipos, máquinas, PLC, variadores de frecuencia, computadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Todos los equipos digitales, electrónicos, me puede provocar grandes daños, y los motores van a sufrir, no se van a quemar en forma instantánea, las lavadoras, la secadora, el refrigerador no se van a quemar en forma instantánea, si reciben 200 volts o si reciben 270 volts, pero van a empezar a perder su vida útil, ¿ya? Van a empezar a sufrir si tengo otros voltajes, por ejemplo, un microondas. La señora nos contaba que empezó a tener problemas 3 meses más o menos, y al cuarto mes se le quemaron 2 microondas. ¿Ya? Lamentable. Otra señora que también le llegaban 170 volts a la bomba de agua porque tenía muy bajo voltaje, estaba muy lejos de la línea de la compañía. Ella tuvo que cambiar 2 veces la bomba eléctrica en un periodo de 1 año. Entonces, va a ser paulatino el daño que puedan sufrir. Entonces, esa es la importancia, chiquillos, de tener la tierra de servicio apropiada en una instalación eléctrica. Puesta a tierra. Bueno, aquí hay distintos tipos de puesta a tierra. Puede ser en anillo, puede ser un reticulado, puede ser un círculo, puede ser un conductor de cobre desnudo a lo largo. Por ejemplo, si en una casa hay una jardinera y ya está todo pavimentado, está con cerámica, está con azulejos, qué sé yo, pero así a lo mejor tiene una jardinera que, no sé, tiene 5 o 6 metros de largo, pueden tirar un cobre desnudo
de 5 o 6 metros de largo para esa instalación eléctrica de la casa. Aquí hay una típica instalación eléctrica de una barra de puesta a tierra con una camarilla de registro como la naranja que vimos delante, ¿ya? Y lógicamente para las instalaciones más grandes, industriales, colegios, supermercados, lógicamente las puestas a tierra, todas estas hay que calcularlas, hay que hacer estudios de resistividad de terreno. No es simplemente instalar una barra de tierra. Lo mismo para instalaciones fotovoltaicas. Hay que hacer sistemas de puesta a tierra también para cuando son importantes instalaciones de fotovoltaica o eólica. ¿Ya? Hay que hacer reticulado, hay que hacer estudios. Para eso existen instrumentos. Instrumentos de medición, que son los geómetros, los telurómetros, le llaman en algunas partes, o medios de resistividad de terreno. ¿Ya? Se hacen cálculos para calcular el tamaño de la puesta a tierra. Por ejemplo, aquí tenemos una puesta a tierra de una instalación eléctrica que es bastante grande, esto debe ser seguramente para una industria o un colegio, ¿ya? Con reticulado, con cobre desnudo, ese cobre desnudo más o menos por la sección que está ahí debe ser de 67,3 milímetros cuadrados, más o menos como un pulmón aproximadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la típica puesta a tierra que dijimos que había para una casa, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se hacen las uniones, se hace con una termofusión. Este es un molde de grafito en la cual se hace la unión ahí entre dos puntos de cobre, se unen, si hay una cruz o hay una T, se hace a través de una termofusión y no a través de este pernito como aparece acá en esta barra. Ojalá, si hay una casa, una barra, ojalá se pudiera hacer también con una termofusión y ahí va a quedar para siempre esa unión, porque se funde todo ese material y queda un solo material y ahí yo no tengo riesgo de sulfataciones o que se vaya a soltar el perno o que se vaya a oxidar la barra, etcétera, etcétera. Bueno, los tableros eléctricos. Este también es un tema muy importante, muy común de falla en las instalaciones eléctricas. Un tablero eléctrico en lo posible debe tener una tapa, o sea, no es lo posible, todo tablero eléctrico debe tener una puerta interior, que es esta, ¿ya? Y la puerta exterior, ¿ya? Una persona jamás debe tener acceso a los cables interiores, a menos que lógicamente vaya a hacer una mantención esta persona. Pero si yo abro la puerta exterior, solamente el operario, el dueño de casa o la dueña de casa, solamente tiene que tener acceso a las manillas de las protecciones, ¿ya? Solamente tiene que tener acceso a las manillas. Aquí hay un tablero, bueno, este mismo tablero interiormente, lo posible hay que dejarlo ordenado. Aquí fíjense que hay un repartidor para las fases y aquí están los terminales ferrules, ¿ya? Están los terminales ferrules, cosa de que el cobre no entre directamente aquí a la barra, porque el tornillo este puede dañar el cobre y lógicamente va a adelgazar el cobre y va a dañar a lo largo, va a haber una alta temperatura aquí y va a terminar quemando el cable interiormente. Por lo tanto, esto es importante utilizar ferrules o terminales puntilla, o terminales ojo, o terminales horquilla en algunos casos o equipos, como algunos contactores, ¿ya? Entonces, esta instalación eléctrica, por ejemplo, tenemos un disyuntor general, tenemos la luz piloto tiene su protección también, y aquí están los circuitos de iluminación y los circuitos de enchufe, todos están con sus protectores diferenciales. ¿Ya? Aquí está el conductor de protección, el verde, entonces, este es un tablerito más o menos relativamente bien ordenado, no tiene bandejas plásticas interior porque es un tablero con una pequeña cantidad de circuitos, 8 o 9 circuitos tiene este tablerito. Aquí lógicamente falta que este tablero, por ejemplo, tiene que estar entero rotulado, debe indicar cada circuito a qué corresponde. Circuito 1, iluminación, no sé, cocina, dormitorio, circuito 2, iluminación patio, circuito 3, enchufe, cocina, enchufe de lavadero, enchufe de secadora, enchufe de horno eléctrico, etcétera, etcétera. Debe haber un rotulado, una nomenclatura, cosa que cualquier persona que llegue aquí a hacer operación de este tablero sepa perfectamente a qué pertenece ese circuito y ese protector diferencial.
Aquí tenemos otro tablero, ya un poco más grande, aquí tenemos este trifásico, este tablero, aquí tenemos los disyuntores bastante grandes, estos deben ser de 100 o 200 amperes, son de caja moldeada, se llaman estos. Y aquí tenemos los disyuntores del tipo miniatura, que son los comunes que vamos a encontrar en los hogares o en locales comerciales, ¿ya? Aquí hay circuitos monofásicos y trifásicos. Ya se fijan, todos estos tienen bandeja y lo único que tienen bandeja ranurada, en este caso también acá, se ven bandejas ranuradas. Aquí tenemos un repartidor trifásico, las barras trifásicas, disyuntor trifásico, y aquí están protectores diferenciales. Un tablero eléctrico más o menos era de este tipo. ¿Ya? Ahora, este tablero también, en una casa, por ejemplo, una oficina pequeña, puede haber un tablero, no necesito poner bandejas ranuradas al interior de este tablero, ¿ya? Porque tiene una pequeña cantidad de circuitos. Pero estos tableros que ya son de envergaduras bastante más grandes, sí debo tener bandejas interiores. También, lógicamente, este tiene, si se fijan aquí, la puerta interior, entonces la persona aquí, cuando vaya a hacer una operación aquí, solamente van a tener acceso a las manillas de las protecciones y no al cableado, a menos que abra aquí y ahí sí voy a tener acceso acá. Bueno, en una instalación eléctrica, siguiendo con los tableros eléctricos, muchas veces se instala en la casa habitación, vamos a tener aquí un ejemplo, un disyuntor general, un protector diferencial, y este protector diferencial va a proteger todos los circuitos. Si la casa tiene 5 circuitos o 3 circuitos, va a proteger todos los circuitos. Entonces, si hay una fuga aquí, una fuga de cualquier índole, va a afectar al protector diferencial, este va a actuar y va a desconectar el total de los circuitos. Ya, eso es muy común en las instalaciones eléctricas hoy en día, sobre todo en las casas de habitación. ¿Ya? Otra forma también de hacer una instalación eléctrica es de este tipo. Los pliegos técnicos de modificación que van a ver a la norma 4, posiblemente el próximo año se modifique la norma 4, y hay unos pliegos técnicos en la cual indica de que por cada diferencial máximo tienen que haber 3 circuitos, máximo 3 circuitos. Hoy en día es muy común también ver esto en las casas o en las oficinas, ¿ya? Que tenemos un protector diferencial para 2 circuitos, 3 circuitos o a veces 4 circuitos, pero idealmente no más allá de 3 circuitos, cosa de que si hay una fuga aquí en este, va a afectar solamente a estos 3 circuitos y no a los 5, por ejemplo. O sea, hay una fuga acá en este circuito, va a hacer actuar este diferencial y va a dejar sin funcionamiento el circuito 1 y 2, y los otros 3 circuitos van a poder seguir funcionando. Entonces, estas son modalidades de instalaciones eléctricas. Va a depender, lógicamente, también del bolsillo del dueño de casa o de la instalación eléctrica que estemos ejecutando. Porque cada vez que nosotros instalemos más protectores diferenciales, lógicamente va a encarecer el tablero va a haber que hacerlo más grande, hay que poner más repartidores, si se fijan aquí, hay que poner repartidores más de fase, hay que poner más repartidores de neutro, ¿ya? No como en el circuito anterior, vamos a tener solamente barra de tierra, de neutro y uno de fase. ¿Por qué? Porque tenemos un solo protector diferencial. Pero en este caso, como tenemos más protectores diferenciales, ya alimentando varios circuitos, lógicamente tenemos que tener más repartidores de fase y de neutro. Por lo tanto, el tablero va a crecer más. Y aquí, esta es una instalación eléctrica ideal, ¿ya? Esto sería ideal que cada circuito cuente con un protector diferencial. Cosa que si hay una fuga en el circuito 1, solamente afecta al circuito 1 y el circuito 2, 3 y 4, 2, 3, 4, 5 sigan funcionando. O sea, hay una fuga en el 4, solamente va a afectar el 4 porque va a operar este circuito con el protector diferencial y los otros circuitos van a seguir operando. Generalmente en las casas esto no se hace, es poco común, ¿ya? Sí, las casas hay mejores condiciones económicas se hace. Pero esto, por ejemplo, sí se tiene que hacer en locales comerciales, oficinas o industrias. Idealmente, un protector diferencial por cada circuito. Porque imagínense si hay un proceso de trabajo o hay oficina y en cada circuito hay 4 o 5 personas trabajando y tuviéramos una fuga en este circuito y
así van a quedar solamente las personas de este circuito sin poder seguir trabajando, pero los otros circuitos siguen funcionando y el otro personal también sigue trabajando. No así como en esta instalación, que imagínense si esto fuera una oficina, y que se da a veces en algunos casos, si tengo una fuga aquí y en cada circuito trabajan, no sé, 6 operarios por cada circuito, tendríamos 30 funcionarios sin poder continuar trabajando. O sea, las pérdidas económicas aquí para una oficina, para un taller, para un local comercial, a veces pueden ser hasta millonarias. Así que para un local comercial, una oficina, una industria, por ejemplo, un supermercado. Antiguamente en los supermercados se dejaban, como el consumo era tan bajo, solamente tenían las cajas registradoras de consumo en las cajas de pago, se ponía un puro protector diferencial para los 5 circuitos, por ejemplo. ¿Ya? Pero resulta que esto dejaba, operaba el diferencial y dejaba, no sé, 10, 15 cajas sin seguir funcionando. Imagínense los clientes esperando un 17 de septiembre, un 18 de septiembre, un 24 de diciembre, un 30 de diciembre haciendo fila, cola. Simplemente la gente se va, se echa las cosas al bolsillo y no paga ni uno. ¿Ya? Así que las pérdidas para esos casos son enormes. Entonces, idealmente en un local comercial, industria, supermercado, mall, siempre un circuito, un protector diferencial por circuito. Bueno, para llegar a buen puerto con un trabajo que yo deseo realizar, no importa el trabajo, por mínimo que sea, es importante realizar una cubicación de materiales. ¿Ya? Por ejemplo, hay que hacerse una lista, anotar ductos, que son las tuberías. ¿Qué tipo de tubería? Aquí puedo tener ductos de 16, de 20, 25, 32 milímetros en plástico, en ducto libre de halógeno, en cañería galvanizada, en tubería EMT, de distintas medidas, los accesorios, las curvas, las coplas, los tableros. ¿Cuántos tableros necesito para mi instalación eléctrica? Un tablero plástico, un tablero metálico de 24, de 36 circuitos, de 48 circuitos. ¿Ya? Anotarlo. ¿Cuántos artefactos voy a necesitar instalar en mi instalación eléctrica? ¿Cuántos interruptores? 912, 915, de un efecto, dos efectos. ¿Cuántos enchufes? ¿Cuántos interruptores? Etcétera. La puesta a tierra que voy a realizar. Voy a necesitar 10 metros de puesta a tierra, voy a necesitar aditivo químico aplicarle a la puesta a tierra para mejorarla. ¿Qué conductores voy a necesitar? 1,5, blanco, rojo, verde, 2,5, azul, negro, rojo, blanco y verde, 4 milímetros cuadrados de aislación THHN, voy a utilizar cable subterráneo, voy a utilizar cable libre halógeno, etcétera, etcétera. Anotarlo. ¿Qué instrumentos voy a necesitar? Voy a necesitar para mi trabajo un amperímetro, un voltímetro, un detector de fase, un detector de protectores diferenciales, un medidor de puesta a tierra, un medidor de aislación, un luxómetro. ¿Qué interruptores tengo que instalar? ¿Qué tipo de luminaria? Y aquí también anotar tornillos, tarugos, roscalatas. A veces simplemente se faltan los roscalatas y no puedo seguir instalando tubería. Hasta ahí quedó el trabajo. Imagínense ustedes van a Farellones a hacer un trabajo. Allá dónde van a encontrar un tarugo o un roscalatas para continuar con el trabajo. Por eso es importante hacer una ubicación de materiales, de todo, anotar absolutamente todo, pernos, cinta aisladora, de goma, de plástica, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas voy a necesitar? Llave francesa, llave Stilson, los picoloros, martillos, cinceles, combos, ropas de seguridad que tengo que llevar, que me van a exigir, lentes, la ropa ignífuga en algunos casos, bototo, etcétera, etcétera. Excavación, si tengo que hacer una puesta a tierra, tengo que llevarle a los excavadores chuzos, picotas, palas, taladros muchas veces de distintos tipos y varios, qué sé yo, escaleras, escalas, las cintas de peligro. Todas esas cosas son importantes anotarlas, cada detalle, no se les vayan porque si van a hacer un trabajo que es lejos, no van a poder terminarlo, van a tener que volver, van a tener molestias con el cliente muchas veces y van a traer problemas para ustedes.
Bueno, y realizar una carta Gantt en lo posible. ¿Ya? Una carta Gantt de cuánto es el tiempo que van a demorar en hacer un trabajo. Sean ustedes trabajadores, el día de mañana a lo mejor van a querer hacer microempresarios, van a querer trabajar en forma independiente. Lógicamente, todas estas cosas son importantes que ustedes las pueden evaluar. Todos los trabajos tienen que evaluarlo con tiempo, cuántas personas necesitan tener en el trabajo, en la obra, ¿ya? Hoy en día ustedes son alumnos, van a pasar a ser trabajadores, traten de aprender todo lo posible, pero el día de mañana muchos de ustedes a lo mejor van a querer trabajar un poquito más, van a trabajar en forma independiente y una de las cosas importantes es ser ordenado, tener ubicación de materiales, carta Gantt, leer la norma, hacerse asesorar. Si usted no sabe de no sabe todas las normas, no se sabe todas las leyes eléctricas, pero es importante acercarse a las personas que lo conocen, hacerse asesorar y hacerse guiar. Consultas, ahí puse 30 minutos por poner un tiempo solamente, pero pueden ser menos o más, todo lo que quieran. Bueno, invitamos a los profesores entonces a que puedan realizar las consultas que hayan surgido a partir de la presentación que acaba de hacernos Rolando. Pueden activar sus micrófonos y realizarlas cada quien. ¿No me escuchan? Sí, Sí, claro. Buenas tardes a todos, buenas tardes, don Rolando. Alejandro Vázquez del ITEMBO, Instituto Minero Bernardo O'Higgins, Rancagua. Quería consultar, muy buena la charla, lo felicito, súper clarito todo. ¿Ya? Y gracias. Quería consultarle yo he hecho algunas clases de norma también y siempre me aparece la duda, o en realidad me apareció hace muy poquito, un tema que tiene que ver con el factor de dimensionamiento de los circuitos. Hay una tablita que aparece del factor de dimensionamiento que aparece en la norma. No sé si usted sabe de esa tabla, cómo se aplica, si se aplica a las casas habitaciones o no se aplica a las casas habitaciones. ¿El factor de demanda se refiere a usted? Claro, el factor de demanda. Sí, en algunos casos se aplica en las casas, por ejemplo, a veces, bueno, si uno empieza a sacar la cuenta, a lo mejor en su misma casa, a lo mejor usted va a tener 2 estufas eléctricas, un microondas, un horno eléctrico, lavavajillas, la secadora, pero resulta que nada de eso se ocupa en forma simultánea. Por lo tanto, en las casas es muy común utilizarlo, sobre todo en las casas que hoy en día ya tienen cada vez más consumo eléctrico. El hervidor eléctrico, y todas las casas, ¿no? Tal vez 80% de las casas ya tienen hervidores eléctricos. Estufa eléctrica, hoy en día una estufa eléctrica va al supermercado en esta fecha y encuentra estufa eléctrica por 20, 30 mil pesos, o sea, mucho más económica que mucho más barata, no económica, mucho más barata que una estufa parafina o una estufa gas que vale bordeando los 100 mil pesos o 200 o más. Entonces muchas personas, y además hay problemas respiratorios en la casa, por lo tanto optan simplemente por tener estufa eléctrica porque es más limpio. Pero sí, se aplican muchas veces estos factores de diversidad en las casas, porque a veces puedo tener 20 kilowatts o 15 kilowatts, pero resulta que un empalme monofásico en BT1 máximo es hasta 40 amperes, o sea, 8,8 kilowatts. Por lo tanto, y si la potencia de una casa me da 15 kilowatts, no puedo pedir más porque si no tengo que optar a otra tarifa eléctrica y eso me va a salir mucho más caro para el hogar. Entonces, por eso sí se aplica mucho. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra consulta. Es ahora la oportunidad de poder hacerla, ya que tenemos aquí al experto
con nosotros. A ver, por acá veo una consulta que dice, ¿es posible compatibilizar este sistema eléctrico con un panel solar? Correcto, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una instalación de paneles fotovoltaicos en mi casa, la instalación eléctrica de mi casa debe cumplir con todos estos requisitos que acabo de mencionar. Debe tener una tierra de servicio, debe tener neutralización, debe tener protectores diferenciales, y de hecho la normativa de instalaciones fotovoltaicas exige que la instalación fotovoltaica también tenga protectores diferenciales, ¿ya? Por lo tanto, todo esto es un solo sistema de seguridad para la instalación eléctrica y para las personas. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Aunque la verdad encuentro que fue una charla súper clara. Yo que debo reconocer que mis conocimientos al respecto son súper nulos, aprendí harto. Me alegro, qué bueno. A ver, dice, ¿la energía acumulada por mi panel solar ingresa al medidor? Bueno, si es un sistema on-grid, lógicamente, en la cual tengo el medidor, por ejemplo, que este es bidireccional, va a ingresar siempre, va a pasar hacia la red siempre y cuando no la consuma. Por ejemplo, si no hay nadie en la casa y no hay ningún consumo, por lo tanto, lo que yo esté generando va a pasar a la compañía eléctrica y eso lo va a registrar el medidor a mi favor, ¿ya? Pero si yo tengo consumo, estoy, por ejemplo, lavando, secando ropa o teniendo cualquier consumo, el panel fotovoltaico va a suministrar y el inversor va a suministrar energía al consumo que yo tengo, no se va a ir hacia la red, que eso es lo óptimo de una instalación eléctrica fotovoltaica. Ojalá todo se consumiera y no se entregara energía a la compañía eléctrica en una casa, porque en cierta manera es un poco caro hacer instalaciones eléctricas fotovoltaicas para un hogar. Idealmente hay que consumirla. ¿Por qué? Porque la compañía no me paga al valor que ellos me venden. Me lo pagan a un valor mucho más económico, a un 50%, por decirlo así, al valor que ellos me lo venden. ¿Por qué? Porque ellos tienen que la compran también a otro valor. Entiendo entonces que se utiliza prioritariamente la energía de nuestra instalación. Exacto, para nuestra instalación. Y eso es lo ideal de una instalación eléctrica fotovoltaica, consumir todo lo posible lo fotovoltaico, consumirlo yo en mi hogar. ¿Y qué significa el hecho de que quede esta energía que pase a mi favor cuando indicaste que pasaba a la compañía? Que la compañía lo resta, por ejemplo, del consumo que yo tenga después de mi instalación eléctrica. Pero no me lo paga al valor que me lo venden ellos. Pero es como ir creando una pequeña cuenta de ahorro en el caso de que esto vaya generándose en exceso. Excelente. Claro. No sé, si alguien más tiene alguna otra consulta, porque si no yo puedo seguir acá haciendo muchas. ¿No? Bueno, Rolando, agradecer infinitamente el tiempo, la disposición, el profesionalismo con la cual nos has entregado estos contenidos. Sin duda va a ser de mucha ayuda para los docentes y los estudiantes sobre todo. Les recuerdo que todo este video va a quedar alojado en nuestro canal de la Corporación ProHiggins, por lo tanto se les va a hacer llegar el link donde pueden repetirlo para utilizarlo para sus clases. Es así, por ejemplo, los cursos que no pudieron estar presentes hoy en día, el día de hoy, perdón, van a poder usarlo con posterioridad porque el video queda alojado en nuestro canal. Y los invito también, por supuesto, a suscribirse, a seguirnos en redes sociales y a suscribirse a nuestro canal YouTube para poder obtener así otros contenidos de otras temáticas. Sin embargo, no quiero dejar pasar este minuto para escuchar a Cristian Gajardo, que delante lo anuncié, estaba con problemas de conexión, pero no lo vamos a dejar arrancarse sin que nos entregue unas palabras. Escuchamos muchos pajaritos. Oye, pero sigo con problemas
sigo con problemas de conexión. De hecho, creo que me escuchan algo tartamudo, ¿no? Algo. ¿O se logra escuchar? Yo al menos te entiendo. Bien. Un saludo. Bueno, no, nada más que agradecer la colaboración, agradecer la relatoría, digamos, queda mucho más claro para nosotros los neófitos, digamos, en la materia, el tema de las instalaciones eléctricas y los cuidados que hay que tener, digamos, y sobre todo que tiene que hacerlo un especialista y no alguien que le guste solamente la electricidad o sea curioso en la materia, sino que tiene que tener un respaldo, una certificación. De lo contrario, las consecuencias podrían ser terribles, digamos. Seguramente los estudiantes han disfrutado mucho más, probablemente, digamos, por la relación que tienen con el tema, pero de todas maneras, para nosotros los más distantes también resultó ser muy atractivo y muy instruccional. Así que gracias, muchas gracias por la relatoría, gracias por la coordinación, señorita Jimena Hernández. Gracias. No sé, si algún otro docente quiere manifestarnos algo, decir algo, don Braulio también, por favor. Estamos acá antes de terminar esta capacitación, esta charla de formación, y terminar de pedir a Rolando. Me gustaría escuchar las impresiones de alguien más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fuentes, del Instituto Minero Bernardo O'Higgins, coordinador de especialidades. Yo, sinceramente, agradecer a don Rolando, muy clara su explicación referente a la reglamentación, y netamente agradecido. Le transmitimos a nuestros alumnos que vieran este video para que pudieran socializar con usted, con la experiencia que usted tiene en base a lo que es las instalaciones eléctricas, y que ellos que están en pos de algunos egresar, otros exalumnos, otros que ya están trabajando en el área, que tengan claridad que hay cosas que hay que tener siempre presentes. Y su experiencia obviamente siempre es muy valiosa. Así que muchas gracias. Gracias. De nada. Bueno, Rolando. Perdón, Alejandro, sí. adelante. Sí, no, yo quería, para la última pregunta, era si lo que pasa es que a nosotros siempre nos surgen dudas con respecto a esto. La parte técnica igual es como se llama, un libro más o menos, igual que se lee y no se deja hay cosas que de repente no las entendemos, ya la interpretación de la norma igual es como las leyes, ¿cierto? Hay personas que las defienden y ahí de repente en la pelea con la SEC, no sé si los eléctricos la entienden de una forma y la SEC la entiende de otra forma. Yo le quería preguntar a don Rolando si es que nos surge alguna duda, porque tiene más experiencia que nosotros, obviamente, en tener el contacto como para en el futuro, si es que nos falta alguna duda, poder preguntarle. Ahí en la primera página de la presentación están mi correo y mi teléfono, así que ahí está el WhatsApp, correo, por donde quieran ustedes comunicarse, ningún problema, lo ayudamos. A eso estamos. Ya, Rolando. Muchas gracias. Y recordamos que la presentación está disponible en nuestro canal de YouTube junto con el video. Don Braulio. Buenas tardes. Quiero agradecer nuevamente a Rolando la charla que nos ha ofrecido, e invitar a las próximas, pues ojalá tengamos una mayor audiencia viendo la presentación. De todas maneras está grabada y vamos a poder disponerla para que la puedan ver los chicos o los estudiantes que hoy día no se conectaron. Así que eso es lo que quería decirles, agradecerles. Yo creo que todas estas conversaciones técnicas son súper importantes para la formación de los estudiantes, sobre todo cuando vienen del quehacer del día a día, y con una trayectoria y una experiencia como la tiene Rolando en esta materia. Así que muchísimas gracias.
y gracias a todos los que se conectaron para seguir la conferencia. Bueno. Siga nomás, doña Braulia Guzmán. Sí, es que estoy soñando un poco. Estoy repetido. Claro. Mis dos versiones. Rolando, bueno, una vez más, muchas gracias y quiero aprovechar esta oportunidad para estas situaciones innegables, ¿no? Donde yo te pongo un poco en aprieto y quiero saber si, de ser posible, poder contar nuevamente contigo para una segunda parte o eventualmente el próximo año, si no se da en esta ocasión, para seguir haciendo trabajo en conjunto. Sí, ningún problema. Es un poco desleal lo que estoy haciendo, pero así tengo muchos testigos y después no nos puedes decir que no. No, ningún problema. Soy vegano, así que no se lo ocurre el asado. Chuta, ya. Pero los pimentones asados son deliciosos. Las berenjenas también. Bueno, Rolando, muchas gracias una vez más por tu profesionalismo y tu experiencia. Sin duda ha sido una presentación muy ilustradora. Y nada, pues acá también estamos a tu disposición para poder colaborar en lo que requieras de nuestra parte. Lo mismo para los colegios. Que tengan una muy lindo término de jornada y recuerden suscribirse a nuestro canal. Okay. Gracias. Adiós. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, saludos a todos. Que estén bien.